¿Qué tal, guerreros de luz? ¿Se han imaginado el encontrarse en pleno siglo XXI con bolas de fuego? Sí, esas bolas de fuego que, según la gente de rancherías, pueblos, poblaciones, comentan que son brujas, brujas que tienen ese poder, esa facilidad, esa facultad de convertirse en bolas de fuego. Y me refiero a esas brujas, sí, seres humanos como tú, como yo, que hacen pactos con el maligno y pueden convertirse ya sea en animales o en las temibles bolas de fuego, y que andan haciendo solamente daño, buscando a sus víctimas para hacerles maldades, para hacer sus rituales por los poderes o facilidades que tienen para realizar esas cosas. Pero ¿para qué les cuento de más? Vamos a darle lectura a esta historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él mismo nos relata lo siguiente. Recuerden que esto es Wasot Paranormal. Y aquí, sí, aquí comenzamos. Esto me sucedió apenas hace unos 5 años, para ser exacto. Todo parecía normal, ya que acudíamos todos los fines de semana a una comunidad del municipio de Huipostla, Estado de México, ya que estábamos haciendo la capilla de un ser querido, muy amado por nosotros, ya que había fallecido. Y el hacer esa capillita nos llevó bastante tiempo, casi un mes para ser exacto también. Entonces acudíamos todos los fines de semana a trabajar en eso. Un servidor y 2 hermanos y una hermana más. Entonces todos trabajábamos, hacíamos una cosa u otra. Los 4 trabajábamos en la construcción de la capilla de mi ser querido. Entonces, para esto teníamos cerca de ese panteón un cerro muy conocido en esa comunidad, que está muy grande, y se veía un panorama muy desolador, pero a la vez bonito. Ya cuando atardecía, casi oscurecía, era un panorama muy, muy bonito. Se veía muy verde, muy colorido. Era un lugar realmente hermoso. Pero ya cuando oscurecía, se ponía tétrico, se ponía un poco terrible, porque nos dimos cuenta que ya casi al final de lo que estábamos haciendo se escuchaban risas como de mujeres riéndose, burlándose, y de hecho muy cerca del panteón escuchábamos voces que hablaban, que se platicaban, pero no se les entendía claramente lo que decían. Eso nos daba miedo, pero entre los 4 hermanos platicábamos y nos dábamos valor. Siempre decíamos que tal vez si era gente que vivía a los alrededores de ahí del panteón, o gente que iba pasando por las afueras del panteón, o de igual forma gente que pues cuidaba ahí el panteón o andaba trabajando en ese panteón. La verdad, nunca nos imaginamos lo que estábamos a punto de ver y de presenciar, ya que fue de las últimas veces que fuimos a trabajar, ya un poco antes de terminar la capilla, en donde a uno de mis hermanos
se le empezó a nublar la vista. Él decía que no veía bien y que él sentía que alguien le estaba llamando por su nombre. Pero nosotros le decíamos que se calmara, que se tranquilizara, que no pasaba nada, que todo estaba bien. Mas sin embargo, mi hermano seguía escuchando esas voces. Y de hecho, para ser honesto, los demás igual las escuchábamos. Pero a cada quien nos llamaban diferente. En eso nos dimos cuenta que era muy continuo esos lamentos, esas risas, esas burlas, y hacían que mi hermano caminara con rumbo desconocido, como queriendo salirse del panteón y correr a ese cerro muy conocido que te había mencionado. Entonces nosotros acostumbrábamos a tener agua bendita por cualquier cosa, ya que sabíamos que en esa comunidad aún se escuchaban comentarios de los avistamientos de brujas, nahuales y cosas así. Nosotros realmente no creíamos muy bien en eso, pero realmente nos impresionamos y sentimos miedo, pánico, terror, cuando recuerdo bien ese día que ya habíamos acabado de trabajar y ya estaba un poco oscurecido, o más bien dicho, estaba oscureciendo ya la tarde-noche. Y ya cuando nos íbamos a retirar, se escuchó un grito aterrador, un grito horrendo, acompañado de risas, de voces, de mujeres. Entonces volteamos antes de subir a nuestro carro hacia el cerro que te he estado mencionando. Y nuestra sorpresa fue que en ese cerro vimos 3 bolas de fuego que se hallaban como bailando en forma de cruz, como y si estuvieran danzando, haciendo una especie como de ritual. Se movían raramente, se movían muy extraño. Eso nos llenó de miedo porque nosotros jamás habíamos visto eso. De repente un hombre se acercó a nosotros y supimos que era el que cuidaba el panteón. Era el esposo de una de mis primas, mismo quien nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, que porque tal vez si las brujas querían a alguno de nosotros, que esas brujas eran muy maldosas y que seguramente querían hacernos daño. Nosotros no sabíamos qué pensar porque nos resultaba increíble que en pleno siglo XXI y todavía existieran esos seres de maldad, de oscuridad, que buscaran gente para hacerles daño. Entonces sí nos dio miedo, mucho miedo, puesto que estábamos en el panteón. Lo que hicimos fue salir inmediatamente y abordar nuestro auto en donde íbamos. Pero a mí me tocó manejar y de verdad soy honesto. Cuando emprendo el camino, ya para retirarnos del panteón, claramente vimos los 4 hermanos cómo esas bolas de fuego iban bajando del cerro rápidamente a una velocidad muy deprisa. Entonces, hasta dentro del auto en donde íbamos nosotros, se escuchaban las risas, las burlas de esas cosas. Nos dio bastante miedo, créeme. Y trataron de perderme, puesto que mis hermanos me dijeron que yo empecé a manejar con rumbo desconocido, rumbo hacia el cerro. Entonces uno de mis hermanos tuvo que sangolotear mi cuerpo y decirme que reaccionara. Mi hermana empezó a hacer oraciones y solamente así pude volver a la normalidad y emprender nuestro camino de regreso hacia la Ciudad de México. Créanme o no, esto que vivimos fue algo realmente sorprendente, porque jamás nos imaginamos
que en pleno siglo XXI, en plena actualidad, nos topáramos con esas cosas, con esos seres de oscuridad siniestros que todavía gozan de hacer el daño, de hacer el mal a la gente y solamente se la pasan buscando a sus víctimas para provocarles daño espiritual, mental o físico. Esos seres horrendos llamados brujas que tienen la facilidad, la facultad por haber hecho pacto con el maligno de convertirse en animales o en bolas de fuego, en esas temibles y muy terroríficas bolas de fuego. Créanme o no, esto fue lo que vivimos mis hermanos y yo. Esta fue mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.